y tenemos un cambio de nivel desde la vereda hacia la calle, tenemos que salvar este obstáculo con una rampa, que tiene que tener una pendiente no mayor de 12%, tampoco puede ser más larga de 1,5 metros, y el ancho 1,20 metros. ¿Ya? Y tiene que estar señalizado también, como veíamos antes, con pavimento o táctil, que es lo que lo va a alterar, va a hacer sentir a la persona que está llegando a un lugar de peligro. Y aquí está señalizado en esta imagen, ¿cierto? Tenemos la rampa, ¿cierto? Dos salidas con pendiente, 12% de inclinación, 12% de pendiente máximo, 1,5 de largo y acá 1,20 m de ancho. Son las características que tiene que tener la rampa, ¿sí? Hacia la calle, 12%. Y entre las veredas y la rampa también 12% máximo. Aquí la tenemos con una imagen real, ¿se fijan? Baja de allá, una rampa, 1,5 de largo, también de acá, 1,5 de largo, 1,20 m de ancho, 12% de pendiente. Pavimento podotáctil, para que la persona se entere que ahí está enfrentando algo distinto en la ruta accesible. Acá lo que yo les decía, 12% de pendiente para todos los lados de la rampa, ¿sí? Y en todos lados también con su pavimento podotáctil. Entonces, esto que estamos viendo hoy día en nuestras calles no es porque se le ocurrió a la empresa que está haciendo las aceras, ni se le ocurrió al alcalde, sino que está normado. Esto es porque está en la norma. Estamos todos obligados a habilitar nuestras calles, nuestras aceras con estas características. Ahora, las pendientes transversales de la rampa, ¿sí? La pendiente transversal, no la longitudinal, la transversal. ¿Para qué es la pendiente transversal? ¿A alguien se le ocurre? Para la acumulación de agua, profe, para que Sí, se vaya en dirección, para la evacuación de las aguas superficiales, en ¿cierto? dirección a la solera. Exacto, para que se evacúe el agua y no se nos produzca un aposamiento de agua en la rampa. Entonces, esa pendiente transversal que deriva las aguas hacia la solera no puede ser tampoco superior al 2%, ¿sí? Con un 2% es suficiente para que el agua se evacúe hacia la solera y de ahí a los sumideros de agua lluvia. Ya dice que esta pendiente del 2% no es necesaria si la ruta accesible se encuentra confinada por mobiliario urbano, por ejemplo, por árboles, por postes de alumbrado, por postes de telefonía, por señales de tránsito, etc. ¿Ya? Es decir, existen estos elementos, no es obligatorio tener el 2% de pendiente transversal. ¿Sí? Aquí en la figurita aparecen unos elementos. Cuando están esos elementos, se supone que está libre de construirse la pendiente del 2% de transversal. Ya entonces, el encuentro rampa con la calzada, ¿sí? Tenemos de la acera, ¿cierto? La vereda, tenemos una rampa de 1,5 metros de largo, 1,20 m de ancho, 12% de pendiente, y el encuentro con la calzada, con la calle, no puede tener ningún desnivel cero. Por lo tanto, la cuota aquí es la cuota cero. ¿Ya? Aquí hay cero posibilidad de tener un desnivel. Es el punto cero, la cuota cero. ¿Ya? Salvo casos fundados en los cuales por la topografía del terreno o para facilitar el escurrimiento de agua lluvia, dicho encuentro podrá tener hasta 1 centímetro. Si fuera imposible salvar esta diferencia de cota entre la rampa y la calle,
se puede dejar un desnivel, pero hasta 1 centímetro como máximo. ¿Ya? La rampa, dice, debe ser antecedida por un pavimento podotáctil de un ancho mínimo de 40 centímetros. Esto que veíamos acá, ¿cierto? Este pavimento podotáctico, el ancho mínimo que debe tener 40 centímetros. El formato ¿Ya? de la palmeta. Sí, sí, es una palmeta, son palmetas. Del mínimo de ancho 40 centímetros. Y máximo dice 80. ¿Sí? ¿Por qué podría ser 2 palmetas? Pero máximo. ¿Ya? Entonces, obligación tener estas palmetitas de pavimento podotáctil. En las medianas, de ancho superior a 6 metros, esto en los parques. ¿Ah? Y por ejemplo, la mediana es, en las avenidas, ¿cierto? En las grandes avenidas que tiene tránsito en 2 sentidos y en el medio hay un área verde. Si esta área verde tiene un ancho superior a 6 metros, se debe hacer un rebaje de las veredas con rampas antideslizantes con las mismas características que dijimos antes. ¿Ya? Si tienes 6 metros, ¿sí? 3 metros libres, la ruta accesible, y 1,5 metros y 1,5 metros cada rampa, ahí tenemos los 6 metros, con las mismas características anteriores. ¿Ya? Distintos tipos, puede ser una rampa mayor o una rampa menor, pero siempre cuidando el rebaje de la vereda. Esto en el caso de que la mediana tenga un ancho superior a 6 metros. Ahora, si el ancho es inferior a 6 metros, ¿ya? Para los peatones deberá rebajarse hasta el nivel de la calzada con un ancho libre que corresponda al de las líneas demarcadoras del paso de peatones que enfrenta. Cuando existan líneas demarcadas, ese ancho libre será mínimo 2 metros. ¿Sí? Acá era 3 metros libre de la ruta accesible. Si la mediana tiene menos de 6 metros, el ancho mínimo tiene que ser por lo menos 2 metros. ¿Ya? Por lo menos 2 metros. Como en este caso de la figura. La cruzada del hospital tenemos. Eso generalmente se da en las intersecciones como semáforo, así. Sí, sí, en la salida Claro, de las medianas hacia la calle, para cruzar la calle. sí. ¿Ya? Ahora, bueno, tiene que estar con la rampa, ¿cierto? Con su pendiente. Y cuando se produce también esta salida de la mediana, ¿cierto? Lo recomendable por la norma es que también exista esta baranda. Ya dijimos, la baranda debe tener 95 centímetros de altura. Ya cuando es una mediana en sentido longitudinal, ahí el ancho mínimo es 1,20 m. Se respeta la norma de la vía accesible. Basta con el 1,20 m. Cuando la vereda abarque todas las aceras y su ancho sea inferior a 1,20 m, por ejemplo, tenemos todavía muchas veredas que tienen menos del 1,20 m, ¿qué se debe hacer ahí? Dice, el desnivel entre calzada y acera debe ser salvado rebajando toda la vereda mediante rampas hasta alcanzar el nivel de la calzada. ¿Ya? Si la vereda tiene menos de 1,20 m, entonces
el ancho de toda la vereda es la que hay que excavar para hacer la rampa. ¿Ya? Con las mismas características, 1,5 metros de largo. En este caso, sí, la pendiente debe ser no ya del 12%, sino del 10%. El ancho ahora varió porque ya cuando es imposible tener una vereda de 1,20 m, tiene una vereda de metro, por ejemplo, el ancho varía, pero el largo del 1,5 m permanece. Y la pendiente también varía un poquito. ¿Ya? Pero en el caso de que sea imposible tener una vereda de 1,20 m, que tengamos menos un ancho menor que eso. Ya aquí tenemos un ejemplo. Claro. Tenemos ambos sectores, ¿cierto? Y hacemos aquí va la vereda, aquí hacemos la bajada hacia la calle, 1,5 m, por lo menos de ancho, 10% de pendiente. Pavimento podotáctil. Cota cero, encuentro de rampa con la acera o con la calzada. Como muestra aquí la imagen. ¿Sí? Al enfrentar entonces un cruce peatonal, por lo menos 1,5 m debe quedar de ancho. Ya, las mismas medidas, ¿cierto? Las mismas características. 1,20 m de ancho. ¿Por qué 1,20 m de ancho? ¿A alguien se le ocurre? Por el ancho de una silla de ruedas, ¿no? Sí, por las sillas de rueda, profesor. Por la silla de ruedas, por el ancho de los coches, ¿cierto? Una persona con coches se calcula más o menos en unos 90 centímetros. ¿Sí? Pero si va acompañado de alguien, ahí llegamos como al 1,20 m, ¿cierto? Más o menos. Eso es el mínimo. Ahora, si es mayor que eso, mejor todavía. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasó aquí? Que la vereda tenía menos del 1,20 m, ¿cierto? Y no alcanzó y tuvimos que hacer la rampa y no, aquí, por ejemplo, si una persona viene de largo, no alcanza a pasar la silla de ruedas. Entonces, ¿qué habría que haber hecho ahí? Haber alterado en esta dirección la Claro, vereda, la vereda. ¿sí? Porque aquí una persona con coche y una persona con silla de ruedas no pasa, porque aquí ya, esto ya es pendiente. Entonces, en este caso, la solución tendría que haber sido desviar la vereda para que quedara la ruta accesible de 1,20 m libre para el paso de las personas. Aquí tenemos un ejemplo de una construcción que se hizo mal. No se O respetó igual la norma. o igual si hubiese podido hacer lo que usted nos mostraba anterior, de Es que que abarcara toda la vereda. por la pendiente, ¿cierto? Por la rampa no tenía otra alternativa.